Hola amigos, ya estamos en un tercer episodio de las 7 iglesias y en esta oportunidad nos toca hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. Habíamos hablado la iglesia de Esmirna, que era una iglesia de alguna forma que tras el edicto de Constantino, de la liberación de los cristianos, es decir, ya no se los perseguía, no se los asesinaba. En ese sentido, podríamos decir que había una cierta pacificidad o tranquilidad para los cristianos. Pero dice el Espíritu de Profecía que incluso si para nosotros era difícil pasar por esos desafíos, pasar por, digamos, por la prueba de fuego, de la muerte, incluso la verdad con el engaño era lo que más contaminaba, en este caso a la iglesia. Y es algo que no se podía soportar. Entonces esta fue la estrategia que Satanás usó para contaminar a la iglesia. ¿Y qué fue lo que sucedió exactamente? Se había contaminado la iglesia con el poder político. Y la iglesia de Pérgamo pues era un lugar, una región, de hecho la más grande de Asia Menor, y también podíamos decir que era una iglesia, una ciudad bastante culta. De hecho, la ciudad de Pérgamo hace referencia a su nombre porque allí se crearon por primera vez los pergaminos. Entonces era un lugar donde de alguna forma incluso se abrieron escuelas, ¿no? Donde se fomentaba el conocimiento. Entonces, de alguna manera, esta iglesia bajo sí tenían como que suficiencia propia, por así decirlo, y no solo eso, sino que se apoyaba no en Cristo, sino en otros poderes para poder quizás tener mayor influencia. Pero esto trajo consecuencias gravísimas, porque se mezcló la verdad con el engaño. Vamos a leer unos pasajes que se mencionan en el libro de Apocalipsis, versículo 2, de los versículos 12 en adelante. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada de 2 filos. Cuando nosotros mencionamos o referimos, quizás o vemos en la Biblia acerca de esta espada de 2 filos, nos damos cuenta que esta espada, Pablo se menciona que es la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a ser cortante como espada de 2 filos. Entonces, era una iglesia que necesitaba que la palabra de Dios sea vivificada en el corazón del hombre. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. De hecho, aquí ya no se perseguían a los cristianos. Justamente este pasaje que vemos está en pasado. Anteriormente habían mártires, pero ahora ya no. Y menciona, ¿no? Yo conozco tus obras, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún así, habían algunos cristianos que mantenían su fe. Pero tengo unas cosas contra ti, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. O sea, si nos damos cuenta aquí en estos pasajes, ellos retenían la doctrina de Balaam. Dice que también ponían tropiezo a los hijos de Israel. Dice que les enseñaban a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. También retenían la doctrina de los nicolaitas. Es decir, en cuanto al tema del conocimiento, o sea, de quizás ustedes mismos pueden darse cuenta, ¿no? La iglesia ya estaba siendo contaminada con engaños. Entonces, esto es más un tema más relacionado al conocimiento. ¿Qué es lo que estaban guardando? Entonces, no había un conocimiento pleno, o no tenían seguridad en la palabra de Dios, en las escrituras, sino que estaban siendo absorbidos por otras influencias del mundo. Pero dice, ¿no? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es increíble cómo Jesús en su palabra, ¿no?, nos dice arrepiéntete y nos dará una piedrecita blanca donde estará un nombre nuevo. Nosotros sabemos en la Biblia que Dios da un nombre nuevo a las personas porque además definen a las personas cómo es en su carácter, cómo son en esencia. Vemos, por ejemplo, la vida de Abraham, la vida de Isaac, y cómo Dios de alguna forma transformó a estos hombres en verdaderos hijos de Dios. Y este es un llamado para ti y para mí, porque el Señor quiere en nosotros una verdadera identidad. ¿Dónde está puesta tu identidad? ¿Tu identidad está puesta en la palabra de Dios o en las influencias que puede haber fuera o dentro de la iglesia? Que las influencias que tú puedas impartir a otros sean de la palabra de Dios. Y en vez de contaminar con engaños a la iglesia, puedas tú acrecentar la verdad en ella. Amén.